Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Héctor Natera y junto a Portal Solar les damos la bienvenida a este nuevo curso sobre sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red o sistemas on-grid. El día de hoy nos encontramos en el techo de Ecofactory. Ecofactory es una empresa que se dedica a la fabricación de bolsas reciclables. Esta instalación solar fotovoltaica conectada a la red está compuesta por 240 paneles solares marca Jinko Solar de 470 watt pico. Estos paneles solares son celda partida, básicamente están compuestos como por dos paneles solares y tienen la ventaja o la particularidad de trabajar muy bien en caso de sombras parciales. Estos 240 paneles solares están conectados en series de 15 paneles en serie, y a cada inversor entran 8 series de 15 paneles, lo que da un total de 120 paneles solares por inversor. Yo soy Martín Gersonsky, soy socio fundador y gerente general de Ecofactory. Ecofactory nació hace 12 años persiguiendo el sueño de encontrar una solución ambiental al problema de las bolsas desechables. Por eso entendimos que el compromiso más fuerte y más profundo que teníamos que tener con la sociedad tenía que ver con la cero emisión de carbono o llegar a la carbono neutralidad. Los paneles solares en este sentido son los que nos permiten, más allá de cuánto emite el sistema eléctrico para generar la energía, desengancharnos de esa emisión de carbono y poder decir que con cada kilowatt que nosotros generamos estamos siendo completamente verdes. Es una energía que no genera emisiones de carbono. El día de hoy vamos a estar hablando de 4 temas muy importantes. Uno, vamos a definir qué son los sistemas on-grid. Luego vamos a entrar en la estructura de un sistema solar fotovoltaico on-grid, cómo está conformado, cuáles son sus principales componentes. Después vamos a hablar de generación distribuida y posteriormente vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos. Para comenzar, ¿qué es un sistema on-grid? Para definir qué es un sistema solar fotovoltaico on-grid tenemos que también definir qué es un sistema solar fotovoltaico. Y como estuvimos viendo anteriormente, es básicamente un conjunto de componentes interrelacionados entre sí que se encargan de transformar la radiación solar en energía eléctrica útil. A esto lo vamos a llamar un sistema solar fotovoltaico, los cuales pueden ser sistemas off-grid o desconectados de la red, sistema on-grid o conectados a la red y sistemas dedicados, los cuales pueden cumplir funciones puntuales, por ejemplo el bombeo solar. En el caso de los sistemas solares fotovoltaicos on-grid, son sistemas diseñados y pensados para reducir el consumo de energía de la red en el caso de sistemas de generación distribuida o para inyectar toda la energía producida por los paneles solares y transformada de continua alterna por el inversor a la red eléctrica. Esto lo llamaremos una planta solar o un parque solar. Los sistemas solares on-grid tienen algunas características que los hacen distintos o hacen que difiera de los sistemas solares desconectados de la red o off-grid. Por ejemplo, este tipo de sistemas permiten la venta de energía, permiten generar un mayor ahorro, básicamente por la no presencia o por no utilizar un banco de baterías para su funcionamiento. Permiten además vender los excedentes de energía en el caso de existir y representan un menor costo de inversión, un menor costo de instalación, básicamente porque no necesitan un banco de baterías para funcionar. En el caso de los sistemas on-grid, el banco de baterías, por así llamarlo, sería la red eléctrica, quien hace las veces de base de potencia de mi instalación. Este tipo de sistemas tienen algunas ventajas y desventajas con respecto al resto de los sistemas solares fotovoltaicos. Por ejemplo, dentro de las ventajas están un menor costo de capital, un menor CAPEX, al no necesitar banco de baterías. Normalmente las instalaciones son mucho más sencillas, permiten la venta de excedentes a la red eléctrica, que dependerá de si la distribuidora en la cual estamos instalando la planta solar fotovoltaica está o no adherida, en este caso a la ley nacional, a la 27424, generan un ahorro tanto económico como en términos de energía y a su vez reducen las emisiones de gases de efecto invernadero producto de reducir el consumo de energía de la red eléctrica. Dentro de las desventajas, entre comillas, están que no permite almacenar energía, por lo menos no en la concepción más simple de un sistema on-grid. Este tipo de sistema está pensado para generar corriente y desplazar el consumo de energía de la red o generar toda la corriente posible para venderla a la red eléctrica. Otra desventaja es que en el caso de un corte de luz, el sistema se corta, deja de funcionar. Esto es una protección, la que se llama protección anti-isla, y tiene como objetivo básicamente desconectar la planta en el caso de alteraciones en los parámetros de tensión o de frecuencia de la red eléctrica o en el caso de ausencia de red. Esto tiene varios motivos, dentro de los cuales está proteger a los operarios que puedan estar haciendo algún trabajo en la red eléctrica y además proteger el equipo de trabajar básicamente con una carga infinita en la red eléctrica. Otra de las desventajas, entre comillas, es que requiere permisos de conexión. Para poder generar energía y vender el excedente a la red eléctrica, mi sistema tiene que estar homologado y habilitado y debo contar con un certificado de usuario generador. Este certificado se tramita, en el caso de
de la Ley Nacional 27424, a través de la plataforma de trámites a distancia, se realiza en conjunto con un instalador matriculado. ¿Cuáles son los componentes dentro de un sistema solar fotovoltaico on-grid? Entre ellos tenemos los módulos solares o panel solar. Es el componente que se encarga de transformar la radiación solar en energía eléctrica con condiciones tanto de tensión como de amperaje no útiles. Básicamente los paneles solares generan corriente continua. Luego otro elemento llamado inversor u ondulador es el que se encarga de transformar esa corriente continua en corriente alterna y además de acoplarse con la red, ya sea la red monofásica o trifásica, con el objetivo de generar una corriente con los mismos parámetros de tensión y de frecuencia de la red para desplazar la corriente que viene de la distribuidora eléctrica. Otro de los elementos es el regulador de carga, o llamado también MPPT, Maximum Power Point Tracker. Es el elemento que se encarga de optimizar el punto de máxima potencia del panel solar. Básicamente busca ese punto de trabajo óptimo, combinando la corriente máxima y la tensión máxima de trabajo para aprovechar al máximo la generación solar fotovoltaica del panel solar. Luego tenemos la estructura de soporte. Es el elemento que se encarga de cumplir con tres funciones: darle ángulo de inclinación a mis paneles solares, darle rigidez a todo el conjunto de paneles y además de fijar o anclar los paneles solares a la superficie en la cual esté trabajando, sobre la cual esté instalando. Luego tenemos por otro lado los componentes eléctricos auxiliares, los cuales pueden ser, por ejemplo, el tablero eléctrico, las protecciones en continua, protecciones en alterna, las cuales vamos a definir posteriormente. En cuanto a la estructura de mi instalación solar fotovoltaica on-grid o conectada a la red, tal como mencionamos anteriormente, existen varios componentes que integran este tipo de sistemas, entre los cuales están los paneles solares, el inversor u ondulador, la estructura de soporte y los elementos auxiliares o protecciones eléctricas. Los paneles solares se tienen que conectar formando un arreglo. Este arreglo es básicamente el arreglo de paneles solares, el cual puede estar conformado por paneles solares conectados tanto en serie como en paralelo dentro del arreglo. Normalmente en los sistemas solares fotovoltaicos on-grid conectados a la red se busca trabajar con las mayores tensiones posibles, un poco en concordancia con la tensión de trabajo del inversor. Por este motivo se conectan los paneles solares en serie hasta llegar a tensiones de alrededor de 500, 600 o 700 volts en corriente continua, las cuales pueden ser manejadas por el inversor sin ningún problema. A este arreglo de paneles solares en serie lo llamamos serie, cadena o string. Dependiendo de cómo sea nuestro arreglo de paneles solares, en función a cómo estén conectados en serie y en paralelo, nuestras protecciones en corriente continua se van a determinar en función a estos parámetros de trabajo. Cuando hablamos del arreglo de paneles solares, podemos referirnos a mesas físicas y mesas eléctricas, o arreglo físico y arreglo eléctrico. El arreglo físico es básicamente el layout, la organización física de los paneles solares sobre mi superficie de trabajo, la cual puede ser o un techo o el suelo. Cuando hablamos de arreglo eléctrico nos referimos principalmente a cómo están conectados los paneles solares en serie entre sí. Este arreglo de paneles solares es muy importante para definirse, básicamente porque nos va a determinar cuál van a ser los parámetros de tensión de trabajo y corriente de trabajo a la entrada del inversor. Esto nos puede ayudar a definir cuál va a ser el inversor que vamos a utilizar. En el caso de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red, los inversores los podemos determinar en función básicamente a los arreglos de paneles solares que pueden entrar del lado de corriente continua. Y existen principalmente tres tipos de inversores. Los microinversores, donde conectamos un panel solar por inversor. Los inversores de string, de cadena o de serie, en los cuales se pueden conectar una serie de paneles solares o más series de paneles solares. Y luego tenemos los inversores centrales. Los inversores centrales, o grandes inversores, son inversores en los cuales podemos conectar muchos arreglos de paneles solares del lado de corriente continua con el objetivo de trabajar con mucha corriente y con un solo equipo muy grande. Normalmente esto ocurre en parques solares muy grandes, sobre los 500 kilowatts o 1 mega de potencia. Para instalaciones más chicas se suelen utilizar inversores de string o inversores de cadena. Luego tenemos la estructura de soporte. La estructura de soporte es uno de los elementos más importantes dentro de mi instalación. Como les dije anteriormente, cumple tres funciones y las podemos dividir en función al método de anclaje que se utilice. Por ejemplo, en instalaciones sobre suelo podemos utilizar pilotes simples, pilotes con hormigón, tornillos a tierra, bases de hormigón, perfiles directamente hincados al suelo. Y también se pueden definir en función al tipo de superficie en la cual se va a instalar. Para esto tenemos estructuras de soporte para suelo, estructuras de soporte para techo con inclinación, estructuras de soporte coplanares, es decir, que se instalen con la misma inclinación y orientación de la cubierta en la cual se va a instalar,
e incluso tenemos estructuras de soporte para techos de tejas. En el caso de la instalación de EcoFactory que estamos viendo en el día de hoy, tenemos una estructura de soporte coplanar para techo de chapa, donde podemos definir también la estructura de soporte como el elemento que se encarga de vuelta de fijar mis paneles solares a la cubierta, por tanto es un elemento sumamente importante. Normalmente cuando instalamos sobre techo, la estructura de soporte suele ser de aluminio anodizado. Cuando instalamos sobre suelo, suele ser de acero galvanizado por un tema económico. En cuanto a las protecciones eléctricas que se utilizan en las instalaciones solares fotovoltaicas on-grid, estas están definidas por la norma AEA y por la ley 27424. Del lado de corriente continua se suelen instalar llaves de corte para limitar el paso de corriente de los paneles solares al inversor, descargadores de sobretensión con el objetivo de derivar cualquier posible sobretensión atmosférica a tierra, fusibles contra sobrecorriente y en el caso de, dependiendo del tamaño de la planta, se suelen instalar medidores de aislamiento. Normalmente los inversores solares fotovoltaicos ya miden el aislamiento a tierra del conductor tanto positivo como negativo del lado de corriente continua con el objetivo de poder determinar si existe alguna fuga a tierra. Del lado de corriente alterna, las protecciones utilizadas están definidas también por la norma AEA y en este caso vamos a utilizar siempre disyuntor diferencial, interruptor termomagnético, descargador de sobreextensiones y dependiendo del tipo de instalación, limitador de inyección o energy meter, medidor de energía. Uno de los conceptos más importantes cuando hablamos de sistemas solares fotovoltaicos on-grid es el concepto de generación distribuida. La generación distribuida es básicamente la posibilidad de generar energía no solamente en grandes centrales de generación alejadas de los grandes centros urbanos, sino también directamente desde los centros de consumo. Básicamente generar energía de manera distribuida en muchos puntos con normalmente plantas renovables o de energía solar fotovoltaica, las cuales pueden o tienen la capacidad de generar energía renovable directamente en el punto en el cual se está consumiendo esta energía con el objetivo de demandar menos energía de la red eléctrica. La generación distribuida trae consigo algunas ventajas, como por ejemplo están desplazar inversiones en líneas de transporte, generan un menor impacto ambiental, básicamente por la presencia de las energías renovables dentro de la generación distribuida, permiten la interconexión de millones de usuarios, permiten que el usuario sea dueño del propio recurso, por lo tanto te entrega de una u otra forma el control de tu recurso. Sabes cuándo estás generando energía, cuánta energía generas, por eso te ayuda un poco a determinar de qué manera utilizar esta energía. También permite diversificar la matriz energética, y en este caso la matriz eléctrica, con el uso de fuentes de energía distintas a las fuentes convencionales, por ejemplo el gas, el petróleo o el carbón. Y además puede mejorar el perfil de tensión y promover la eficiencia energética. Una parte importante del consumo de energía son pérdidas del sistema de transporte y distribución, producto de que la generación de energía se realiza o se desarrolla en lugares muy alejados de los centros de consumo. Por lo tanto, generar energía directamente en el lugar en el cual la estoy consumiendo me va a permitir producir energía de manera más eficiente, básicamente porque estoy obviando un paso en el proceso de transporte y distribución de energía, como es la elevación de tensión para transportar los niveles altos de tensión y luego la disminución del nivel de tensión y la distribución de energía. Cuando hablamos de generación distribuida también es muy importante definir algunos conceptos relacionados a de dónde viene y a dónde va la energía que yo estoy generando. Existen tres conceptos fundamentales que tenemos que definir, como son el autoconsumo, la inyección y el consumo de energía de la red. El autoconsumo es la energía que yo efectivamente genero con mi planta solar fotovoltaica, pero que no vuelco a la red, sino que la consumo in situ, la consumo antes de la inyección. La inyección de energía es la energía que me sobra, producto de que la generación de potencia de mi planta solar fotovoltaica es mayor a la potencia de consumo. Por lo tanto, ese excedente de potencia se va a transformar en energía inyectada. Y luego tenemos el consumo de energía de la red, que es la energía que normalmente yo consumo de la distribuidora eléctrica. También existen diversos esquemas de facturación, que es básicamente de qué manera me interrelaciono en términos económicos con la energía que yo vuelco a la red eléctrica y que compro de la distribuidora. Existen tres esquemas de facturación fundamentales, los cuales son el net billing o balance neto de facturación, el net metering o balance neto de energía y el feed o feed-in tariff, que es un esquema de facturación en el cual la energía que inyecto me la pagan a un valor un poco mayor del valor que me cuesta la energía. En la ley 27424 de generación distribuida, el esquema de facturación está definido como un esquema de net billing, balance neto de facturación, donde los flujos de energía tienen valores distintos. La energía que compro a la distribuidora eléctrica tiene un valor y la energía que vendo tiene un valor distinto, normalmente menor, el cual está asociado al precio mayorista de energía. Esto tiene
algunos motivos, tanto técnicos como económicos, dentro de los cuales están promover el autoconsumo de energía, es decir, que la energía que genere tenga como prioridad ser autoconsumida y ser volcada solamente en el caso de realmente existir un excedente. También cuando hablamos de generación distribuida surge el nombre de otros actores. Ahora no solamente soy un usuario de energía, sino que soy un usuario generador. Un usuario generador es el usuario que tiene la posibilidad no solamente de consumir energía de la red eléctrica, sino también de vender excedentes de energía. Para que estos excedentes sean reconocidos, yo tengo que tener un certificado. Este certificado de usuario generador lo otorga la Secretaría de Energía y me permite vender los excedentes a la distribuidora eléctrica, la cual estaría obligada a comprarme la energía. También tengo otros actores como son el distribuidor o la distribuidora eléctrica, es el prestatario del servicio de distribución eléctrico, el de toda la vida, y luego tenemos el ente regulador y la autoridad de aplicación. Estos últimos se encargan básicamente de dictar todas las normativas y hacer modificaciones a las leyes necesarias para que funcione el mercado de generación distribuida. En el caso de Argentina tenemos un marco regulatorio muy claro donde existen dos leyes que promueven, son las principales, que promueven el mercado de energías renovables y a su vez el mercado de generación distribuida. Una es la ley 27191, que es la ley de promoción de energías renovables, la cual complementa y profundiza la 26190, y luego tenemos la ley 27424, que es una ley de alcance nacional, que básicamente fomenta el uso de energías renovables para la producción de energía a nivel distribuido. Es nuestra ley de generación distribuida. Esta ley me permite no solamente ser un usuario del sistema eléctrico nacional, sino también ser generador de energía. Por lo tanto, volcar los excedentes de generación. ¿Cómo vuelco los excedentes de generación? Existe un trámite que se realiza a través de trámites de distancia, el cual está bastante definido y en el cual existen algunos formularios que se tienen que llenar. Estos formularios son el formulario 1A, donde el cliente o el usuario del sistema solar fotovoltaico o de generación distribuida hace una solicitud de reserva de potencia. Esta solicitud se hace normalmente antes de instalar la planta solar fotovoltaica, donde el distribuidor responde con el OK técnico para instalar la potencia que vamos a poder inyectar con la planta solar fotovoltaica. Existen algunos límites técnicos, por ejemplo, esta potencia no podrá ser mayor a la potencia contratada. El distribuidor eléctrico luego responde con el formulario 1B, donde da el OK técnico para básicamente poder inyectar esa potencia. Y además, en el caso de dar un resultado negativo, porque los flujos de potencia así lo resuelven, me tiene que poder determinar cuál va a ser la potencia máxima que puedo instalar en este caso. Una vez que esto está definido y con la reserva de potencia aprobada, se llena el formulario 2A. En el formulario 2A se hace la solicitud del medidor bidireccional y se carga toda la documentación técnica correspondiente al proyecto. En esta etapa se realiza este proceso a través de un instalador matriculado. Luego responde la distribuidora con el formulario 2B, básicamente es la solicitud aprobada del medidor bidireccional, donde se instala el medidor bidireccional. Este proceso lo hace la distribuidora eléctrica para posteriormente otorgarse a través de la Secretaría de Energía un certificado de usuario generador. Este certificado me otorga algunos deberes y derechos, dentro de los cuales están que toda la energía que yo efectivamente genere e inyecte a la red eléctrica sea reconocida por la distribuidora eléctrica. Algunas de las dudas más importantes y fundamentales en las instalaciones solares fotovoltaicas on-grid están relacionadas al tiempo de vida útil de la instalación y el mantenimiento que se debe realizar a lo largo de esta vida útil. Los sistemas solares fotovoltaicos tienen la particularidad de ser sistemas bastante estáticos, donde no se producen movimientos relativos entre piezas, no se produce fricción mecánica, grandes elevaciones de temperatura, ni se requiere lubricación. Por lo tanto, son sistemas que requieren realmente poco mantenimiento. Sin embargo, es muy importante hacerlo con cierta periodicidad, con cierta frecuencia, para garantizar que el activo va a trabajar en términos óptimos a lo largo de su vida útil. Dentro de estas actividades de mantenimiento destacan actividades correctivas, como por ejemplo el reemplazo de algún componente o de algún fusible en el caso de fallar. Actividades preventivas, en el caso de, por ejemplo, la limpieza de paneles, revisión de apriete en la estructura de soporte, revisión de algún sistema de ventilación de los inversores, etcétera, etcétera. Y actividades también proactivas o predictivas, las cuales están un poco más relacionadas al monitoreo y el seguimiento constante de la aplicación a través de ciertos softwares. También es muy importante definir cómo se realiza este proceso de limpieza de los paneles solares, con qué frecuencia. Esto depende de muchos factores y el principal es el nivel de ensuciamiento de la planta solar fotovoltaica, qué tanto se ensucian los paneles. Sin embargo,
Normalmente cuando se diseña un sistema solar fotovoltaico y se estima la generación de energía, se considera un porcentaje de pérdida producto de la suciedad que pueden llegar a tener los paneles solares porque no pueden estar siempre limpios. Esto va del 2 al 3% más o menos de la producción de energía de la planta. Existen varios métodos de limpieza, dentro de los cuales destacan el cepillado manual, cepillado con agua, el uso de algún robot o elemento o máquina para la limpieza de los paneles solares. Sin embargo, realmente el método más sencillo es la limpieza con agua y un trapo o un elemento limpiavidrio, donde la limpieza de los paneles solares dependerá fundamentalmente de vuelta del nivel de ensuciamiento. Se recomienda hacerlo entre cada 2 a 6 meses y la limpieza de los paneles se debe hacer o a primera hora de la mañana o a última hora del día, con el objetivo de no producir ningún choque térmico. Los paneles en horas cercanas a mediodía suelen trabajar a temperaturas relativamente altas. Cargarlos o agregar agua fría puede llegar a generar algún problema o algún choque térmico. Por lo tanto, la recomendación básica es limpiarlo entre cada 2 y cada 6 meses. Con esto damos por finalizado el curso. Les agradecemos mucho por haber participado y les pedimos que estén atentos a nuevas novedades de Portal Solar.